en calles muy mal planeadas, con corriente mal cableada, en barrios hoy inviables, riesgosos e inhabitables y esperanzas pisoteadas. Las novedades de Herder y Siglo XXI Editores ya están en nuestro catálogo. Envíos gratuitos por compras sobre 50.000 pesos a todo Chile al comprar en nuestra librería online, prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Ya estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con la doctora en Ciencias Políticas, investigadora del Centro de Estudios para la Gestión Pública de la Universidad de Valparaíso, Javiera Arce. Estimada Javiera, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes o buenas noches ya. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, pues oye, aquí estamos. ¿A ti te gusta el fútbol? Sí, o sea, soy de la U, me gusta. Ya, no necesitaba que me dijeras eso. Es que te acabo de comentar que tuve el gusto de conversar con Carlos Caselli recién sobre la inauguración del Mundial y me todo cae eso. bien. Es lo Me máximo. cae muy bien. Lo máximo, Un sí. ídolo maravilloso del fútbol chileno. Pero bueno, volvamos a nuestra política, que está menos interesante. Aunque el Mundial es puro comercio, puro marketing y puro negocio turbio de la FIFA, algo de fútbol queda, pero nuestra política no está tanto mejor que el Mundial en ese sentido. Oye, ¿cómo ves que va avanzando el tema de la mega reforma, esta acusación constitucional? ¿Qué sensación tienes respecto del proceso político que estamos viviendo? A ver, yo te diría que están pasando varias cosas. A ver, lo primero es que el gobierno del presidente Kast está tratando de aprobar esta mega reforma a todo lo que dé. Independiente si es como por un voto o lo que sea, ¿ya? Y está apostando en una argumentación súper mañosa, sobre todo con el socialismo democrático, para decirles que básicamente si se van como en contra y aprueban la idea de legislar, entonces ya no van a ser la oposición constructiva y poco menos que perdemos, porque yo me quedo en esa izquierda, en realidad, como la izquierda dialogante, perdemos la capacidad de hacer un diálogo. Cuando ellos mismos, su ministro de Hacienda particularmente, ha sido incapaz incluso de negociar ciertas cosas de esa reforma, ¿ya? Por otro lado, tenemos en otro carril este tema de la acusación constitucional contra el exministro Grau, que a mí me parece que dista mucho de ser algo serio. De hecho, no encuentro para nada serio a los diputados que respaldan esa acusación. No deja más que ser un show, pero ese show puede tener consecuencias bien complejas para el Nicolás. Particularmente porque además está pagando un error que en realidad no cometió, y que estamos hablando de que todo lo que se hace en Hacienda son estimaciones. Entonces tendríamos que, no sé, hacerle otra acusación constitucional a Briones o a no sé quién y a un montón de ministros para atrás, y eso tampoco es así, porque estamos hablando de estimaciones, no estamos hablando de números absolutos. Ya mismo el mismo ministro Quirós había dicho que íbamos a crecer, no sé, un 4%, y ahora tuvieron que desestimar esa tasa de crecimiento, sino que ahora un 2%. Entonces, claramente vamos a tener que hacerle una acusación constitucional y destituirlo porque tampoco cumplió. Entonces, en ese escenario, a mí me preocupa porque veo que hay una sociedad muy pasiva y una oposición que no está dando el ancho, más allá de individualidades que están tratando de tomar ciertos réditos con esto, quien grita más fuerte, quien da el mensaje más fuerte, versus alguna que otras personas que están haciendo algún trabajo mucho más serio. En este caso yo diría la diputada Hasler, que hizo un trabajo muy interesante en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, y espero que esto no se preste para shows en el Senado, sino que
avance desde la perspectiva más técnica y con mucha más pausa. Hay muchos que abogan por eso, desde el mundo de los economistas de distintos pelajes ideológicos, casi todos te dicen, oye, aquí necesitamos una discusión técnica, seria. Algunos han convocado a decir, ¿por qué no hacemos una mesa de trabajo paralela, etcétera? Pero la sensación que hay es que más bien eso no va a pasar y que el gobierno quiere sacar esto a como dé lugar, digamos, es por un voto y vamos nomás. Parece difícil. Ahora, en la Cámara de Diputados, la verdad es que el debate fue más bien tristón, diría yo, por decirlo de alguna manera. Precario, diría yo. Fue, ¿no? Y precario el señor Romero, que es el presidente de la Cámara, de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Sí, o sea, yo por eso digo, o sea, de nuevo reitero mi argumento, lo que están tratando de hacer, como de que ellos son súper dialogantes y que todos los que nos estamos oponiendo, poco menos que nos estamos oponiendo al crecimiento de Chile, cuando todo, hasta el Consejo Fiscal Autónomo les ha dicho que van a generar un forado tremendo. Van a tener, ya se están endeudando, se acaba de aprobar el crédito que pidió Quirós. Pero solo en la comisión todavía. En la comisión de Hacienda, sí, pero sí. Probablemente pero tienen mayoría, Felipe. Sí, claro, claro que sí. Entonces vamos a dejar el Estado aún más endeudado de lo que ya venían haciéndolo. Entonces me preocupa porque sabes que hay otra consecuencia más terrible dentro de todo esto, que si vamos a quedar con déficit y ellos están con procesos de restringir presupuesto, esto sí va a tocar beneficios sociales. Sin duda. Entonces vamos a ver qué es lo que viene en el futuro de los beneficios sociales que se van a cortar. O sea, ya por ejemplo hay ciertas como spoilers ya que nos están dando esta actitud que ha tenido el ministro, por ejemplo, con respecto a los deudores del CAE, con respecto a también, como por favor, preocúpense de estudiar carreras lucrativas y no estudien puras estupideces o artes liberales o no sé qué. Y en eso yo también podría contar mi triste historia, que quería estudiar ejecución en guitarra clásica y licenciatura en música en algún momento, pero tuve que estudiar también una carrera más seria que me permitiera vivir. Si estoy arrepentida, no, pero tuve que dejar la música de lado y dedicarme a lo que hago ahora. Pero aún así, esto es un problema que deberíamos no solo tratarlo de forma peyorativa y también muy reduccionista como lo está haciendo el ministro Quirós, sino esto responde también a una discusión que debiésemos haber tenido hace mucho tiempo, que tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo y de también cómo nosotros planificamos las carreras que se requieren para los tiempos actuales en nuestro país, para asegurar empleabilidad, para asegurar crecimiento y para asegurar también un modelo de desarrollo para el país. Entonces, eso es lo que no hemos discutido, más allá del no hay plata, que ya parece una cantaleta que vamos a recortar, pero además esto como que va subiendo de tono también. Ayer escuchaba que el mismo ministro Quirós decía que esta era como la batalla cultural de la denostación y que poco menos que la oposición los pasaba denostando a ellos. Y ahí yo creo que hay que tener harto cuidado, porque quienes llegaron al poder denostando a otros fueron ellos. No fue el resto. Que nos han denostado a todos nosotros, con sus granjas de bots. A mí, o sea, yo tengo sufrí el año pasado un nivel de violencia política en redes que yo no había visto. Adulteraron incluso mi imagen con inteligencia artificial, unas imágenes súper violentas. Entonces, al final del día, nadie tampoco pide disculpas y nadie dice algo, sino que solamente se preocupan de estos grandes discursos grandilocuentes, de provocar al resto, de polarizar, pero no se hacen cargo de lo que hacen ellos también. Y en este sentido, yo creo que la estrategia de ellos también ha sido súper polarizante. Si uno analiza cómo llegan, como siempre con la pata arriba, muy fuerte, son muy polarizantes. Salvo, no sé, el discurso presidencial, que en realidad era como muy cristiano en el sentido de como, bueno, apretémonos todos y suframos porque estamos súper mal, pero con una esperanza de redención, que creo que tampoco va a haber porque todas las proyecciones dicen que
incluso las del mismo Quirós, que con esta reforma vamos a tener recién como estabilidad o vamos a estar más o menos mejor al 2032, o sea, tampoco asegura absolutamente nada. Así es. ¿Alcanzaste a revisar con un poquito más de detalle la encuesta acá del CEP de ayer? ¿Mm? Sí, un poco. O sea, vi algunas cosas que me interesaron. Por ejemplo, que los partidos políticos les subió un poquito la aprobación, o sea, la confianza. Sí. Ya no es 3, es 6, pero igual sigue estando súper baja. O sea, Eh, en sí, nada. nadie les cree, nadie confía en ellos. Y el Congreso subió también un poquito, creo como a 9 o 10 por ahí. Sí, mejoró. Sí, mejoró, pero muy poco. O sea, estamos hablando de 10% de confianza institucional versus otras instituciones que tienen más de 50. Así Y es. eso a mí me preocupa, porque sí, esto no hace match, por ejemplo, si nosotros estamos en un escenario de democracia liberal, con esta buena noticia que recibimos también de que la ciudadanía está, incluso está conforme o es partidario de la democracia y respalda la democracia. Eso a mí me parece que es muy alentador, pero esto no hace match con tener mejores instituciones de representación. Y no sé si los partidos se dieron por notificados, porque, bueno, tú sabes, yo soy militante del Partido Socialista y quiero mucho a mi partido, y está con uno de los mejores respaldos o identificación política de quienes contestaron la encuesta, que se identificaban con el partido. De hecho, es uno de los que tiene identificación más alta. Pero es un 7% nomás. Po. Es un 7%, no es para hacer un escándalo tan grande, para decir, oye, somos el partido más con mayor identificación. O sea, un 7% es como... Claro, o sea, es súper complicado. Y de nuevo, o sea, el 7% es el PS y de ahí para abajo. O sea, Tipo. la gente no se está identificando con los partidos. Entonces, yo creo que claro, estamos viendo de nuevo que el sistema de partidos que tenemos no es un sistema representativo y está fallando también. Pero acá yo creo que no hay un diálogo en este escenario. Yo creo que no hay un diálogo de los partidos con la sociedad. Y eso es lo complejo en esto. Que la sociedad estaba buscando un cambio sustantivo y votaron por el presidente Boric para que el presidente pudiera cambiarle su realidad, porque habíamos estado súper afectados por el COVID, habíamos estado muy mal. Pero a la gente tampoco le gustó esa administración. Por supuesto, quedamos todos, yo me incluyo, traumados con los procesos constitucionales y con toda una agenda muy, muy compleja, que además ahí tampoco se han hecho cargo los partidos de decir que la agenda constitucional no era lo que estaba pidiendo la gente en la calle. Y de eso también y tenemos ahora algunos constituyentes que están en el Congreso y que tampoco se dan por aludidos por haber estropeado la única oportunidad que tuvimos, por lo menos hasta ahora, en cambiar la Constitución. En una Constitución un poco más decente, sino que además se engolosinaron con puras performances. Y eso también creo que dañó profundamente la confianza institucional de las personas en estas instituciones tan importantes como los partidos. Entonces, o sea, desde esa perspectiva, la gente buscando estas nuevas alternativas decidió votar a Kast, y Kast tampoco está dando el ancho. O sea, tampoco yo me voy a sorprender, porque sabía que todo lo que estaba prometiendo era tontera. Habían cosas que realmente eran preocupantes, ojalá que no las haga. Creo que la batalla cultural todavía no empieza, por suerte, pero hay que estar bien atentos si es que se habla de alguna reforma del sistema político y en qué va a consistir. Te iba a preguntar en ese punto, justamente, porque tú decías esta ausencia de los partidos, esta incapacidad, esta crisis de representación, finalmente, que no es nada nuevo, esto lo venimos conversando de hace como 30 años, 40 años. Y claro, y 50 también, ¿no? Pero tiene una raíz muy profunda, digamos, de debilitamiento, etcétera, con mejores momentos y peores, pero evidentemente hay una reforma que se necesita del sistema político y que cada vez que avanza un poco se detiene. Cada vez que se va buscando como una cierta salida se detiene, porque los incumbentes, y de ahí lo que tú decías, lo importante que era la posibilidad de hacerlo desde otro espacio, digamos, como era una convención constitucional. Pero se detiene porque los incumbentes empiezan a encontrar cuáles son los riesgos que ellos mismos corren.
en este terreno. Está difícil esa circunstancia porque lo pone lejos de la preocupación de las personas o de la empatía de las personas con el poder político. Sí, lo que pasa es que yo creo que el problema es más profundo. Yo creo que el problema tiene que ver con que la democracia liberal en la actualidad no está cumpliendo, no está sirviendo para resolver los problemas que tenemos hoy, ¿ya? Por ejemplo, esta es una discusión súper profunda, muy teórica, pero si nosotros pensamos el modelo de democracia liberal es joven, debe tener como 100 años, y en ese momento los problemas que habían en la sociedad no eran los que tenemos ahora. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos una democracia que resuelva el problema de la crisis climática que tenemos todos los días? O sea, hace mucho frío en Santiago y no ha llovido en no sé cuántos meses, no ha llovido. Hay un 75% de déficit hasta este momento en materia de agua. Entonces, yo estuve en París hace 2 semanas y casi me muero de calor. O sea, y había estado en esa misma fecha el año anterior y no era ese nivel de calor el que pasamos, pero era una cosa desesperante. Yo ni siquiera podía dormir, llegué con una gripe tremenda y me dio pena, me dio como angustia de nuevo estar como en una ola de calor otra vez en Europa, producto del cambio climático. Entonces, ¿cómo la democracia gobierna eso? ¿Cómo vamos a gobernar esta crisis climática, por ejemplo? ¿Cómo la democracia da respuestas a la seguridad? A los problemas de seguridad que estamos teniendo, crimen organizado. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me preocupa que el problema del sistema político no va a resolver absolutamente nada si no tenemos la capacidad de pensar los proyectos políticos de estos partidos y también el proyecto más grande de democracia. Cómo se revaloriza, cómo actúa. Este concepto también de Estado, este Estado que tenemos sirve para hacerse cargo de esto. Tenemos una sociedad que es súper individualista en Chile, pero que es una sociedad además que está precarizándose y está muy precarizada con el tiempo, pero está tan alienada que no es capaz de entender. Y en ese sentido también a mí me da mucha risa porque yo siempre digo que soy clase trabajadora porque si yo me quedo sin trabajo no puedo vivir de mis rentas porque no tengo rentas. Entonces tengo que trabajar, yo vivo de mi sueldo. Entonces si vivo de mi sueldo soy clase trabajadora. Entonces hay un problema muy grave que si nos quedamos sin trabajo no tenemos cómo vivir, no hay seguridad social. Y por otro lado hay otra crisis también, que esto deberíamos tenerlo resuelto, que tiene que ver con la crisis de la vivienda. Gente de mi edad no tiene capacidad para comprar un departamento, una casa o un lugar donde vivir y son eternos arrendadores. Entonces hay muchos problemas y que son problemas materiales. El problema ambiental es un problema material si uno no tiene agua después para tomar, si se inundan las costas, que es como lo que está pasando ahora, se van a inundar zonas costeras tremendas, se van a quedar sin actividad económica. No sé si han ido a la playa, pero no hay playas casi en Algarrobo, en Cartagena no hay playa. Entonces todo ese tipo de problemas pareciera ser que no les importa y que ahora es como, no sé, el umbral. Yo puedo hacer un análisis súper técnico del sistema político y de cómo podemos mejorar la representación desde mi perspectiva, pero creo que el problema es mucho más profundo. Y quizás, Javiera, y no tenemos referencias, ¿no? Porque si la democracia liberal no es la respuesta, el socialismo no la fue. La socialdemocracia tampoco, o dejó de serlo. Fue muy importante y fue un gran aporte, pero hoy día tampoco llega. Entonces tampoco tenemos cómo decir, bueno, mira, aquí hay un algo que ilumina el camino. Y la verdad es que en vez de pensar en conjunto, a veces los centros de estudio trabajan un poco más en la perspectiva de buscar caminos, pero en lugar de pensar en conjunto, más bien la esfera política lo que está haciendo, los operadores de la esfera política, es cómo voy ganando los pequeños espacios que me permiten tener asegurado mi cuota de representación y poder para las próximas semanas, digamos. Y ahora
O sea, yo creo también, y esto es como una invitación también a pensar, por ejemplo, las dialécticas que han tenido estos grupos de extremas derechas. No podemos olvidarnos que vivimos en un 75% en el mundo, un 75% de la población mundial vive en autocracia. O sea, tampoco es que la democracia sea súper popular en el mundo. Por eso estos datos que muestra la CEP son súper importantes, de que la gente en Chile todavía valore la democracia. Me parece que hay que celebrarlo y no lo hemos celebrado como hay que celebrarlo. Eh, pero si tú te fijas, por ejemplo, lo que está pasando en Inglaterra en este momento, en el Reino Unido, en Irlanda, particularmente en Belfast, Irlanda del Norte, es desolador como los chicos jóvenes han ido en masa, alentados por unos fascistas, yo te diría ya a estas alturas del partido, que es de Tommy Robinson, Farage y Elon Musk, por supuesto, está metido en esto, a quemar las casas de los migrantes, los supermercados de los migrantes y pidiendo la expulsión de los migrantes, eh, cuando la población migrante, particularmente en Reino Unido, es la que está en el Sistema Nacional de Salud, que es donde se atiende todo el mundo. De hecho, yo también me atendía ahí y siempre me atendían médicos extranjeros, enfermeras extranjeras. No eran 100% británicos, algunos habían nacido ahí y otros eran migrantes, porque la población local no daba abasto para hacerse cargo de eso. Los choferes de buses, los que limpian la ciudad, los que te cortan el pelo, incluso los profesores universitarios, estaban llenos de migrantes, hasta yo hacía clase ahí. Entonces es muy complicado poner como estos discursos, además, porque pareciera que solo les importa la mecánica, pero a mí me importa la convivencia. Y lo complejo de esta situación es que grupos radicalizados de la extrema derecha están diciendo discursos tan nocivos para la población, que están haciendo a los pobres levantarse en contra de los pobres, generando un falso discurso sobre la migración que viene a quitarte tu trabajo, que viene a quitarte tus regalías, cuando eso no es así. Entonces ha sido muy complejo y es muy triste para mí ver cómo nuevamente en una ola de racismo como la que yo creo que es peor que la que tuvimos hace 2 años atrás, más o menos cuando yo estaba allá, y que ahí me dio un poco de miedo y ahí yo empecé a hacer todo como para venirme luego, lo antes posible, porque me dio mucho miedo, porque se veía venir algo así. Yo espero que Chile no hable de estos campos de concentración, de andar persiguiendo a los migrantes, que como lo que pretendía hacer el subsecretario Pavés, de que los delataran en los consultorios. Y eso también es parte de la democracia, es parte de esta misma discusión de cómo integramos a la gente o cómo construimos un país basado en estos discursos. Se puede construir un país basado en estos discursos de odio, donde la gente se le pida, no sé, odiar a su vecino o a tu profesor o a, no sé, a tu médico que te atiende en el sistema. Entonces, no sé, es muy complicado lo que está ocurriendo y ahí también yo creo que los políticos y las políticas han sido muy irresponsables, porque prometen cosas, no las cumplen. Eh, por un lado, por ejemplo, todo lo que vemos con el tema del CAE, que es desolador, pero esto también, desde que se prometió y que venía en el programa, lamentablemente, del Frente Amplio, en el poder de condonar el CAE, un 54% de los deudores dejaron de pagar. Y eso no puede pasar. Entonces es muy complejo, y en este caso ya lo de Kast es impresionante. O sea, él mismo empezaba con un contador, quedan 10 días, quedan 20 días para que se vayan, y ahora es como, no, esto es una metáfora, ¿cómo pueden ser tan ingenuos de habernos creído esto? Si esto, yo en realidad lo exageré un poco, en realidad ni siquiera se sabe la figura literaria, es como lo que conversábamos la otra vez. Entonces yo creo que eso también denigra profundamente la credibilidad en las instituciones, en el cargo, por eso la gente ya no le cree, por eso la gente se decepciona muy rápido también de los presidentes. Javiera Arce, doctora en Ciencias Políticas, académica de la Universidad de Valparaíso. Te queremos agradecer, Javiera, como siempre, la gentileza de esta conversación. Un gusto, muy buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Ya pues, y nos vamos, falta nada más que 1 minuto para las 8. Tania González y